Buenas noches. ¿Cómo están? Hoy comenzamos hablando los unos a los otros mutuamente. Y antes de escuchar la palabra, vamos a saludar los unos a los otros con sus vecinos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir hoy. Gracias por venir. Bendiciones. Buenas noches. Y también aprovechando este tiempo, quiero dar gracias a nuestro coro tan precioso. Hoy ustedes aplaudieron, ¿verdad? Gracias a ustedes. Gracias por sus alabanzas. Hoy nosotros estamos en el tercer día de seminario de la Biblia. Hoy nosotros veremos la obra de nuestro Dios y también vamos a solucionar unas dudas doctrinales. Al mismo tiempo vamos a resolver nuestras cuestiones que tenemos en nuestro corazón. Ayer nosotros aprendimos acerca de las historias pasadas. Hoy nosotros veremos y vamos a averiguar la historia que está ocurriendo en nuestro tiempo, tiene lugar en nuestro tiempo. Y también en la Biblia está escrito las historias que van a suceder en el futuro, también se llaman las profecías, ¿no? Profecías. Hoy veamos juntos si realmente la Biblia es verdadera y real, o de repente la Biblia, nuestro Dios está vivo o no, pero conforme a la Biblia y según lo que está escrito en la Biblia, literalmente, ¿verdad? Bueno, les pido que hoy también escuchen bien, por favor, con atención, abriendo sus corazones. Bueno, comencemos con mi oración. Oremos juntos. Oh Dios, grandioso, misericordioso y santísimo, te damos gracias por este tiempo, por nuestra vida, por esta iglesia. Hoy también nosotros, por tu permiso, por tu guía y por tu protección, aquí estamos reunidos y sentados delante de tu palabra. Primero, Dios, te ruego que nos bendigas abundantemente por nuestro cuerpo, por nuestro espíritu. Al mismo tiempo, nuestro Dios, te ruego que abras nuestros corazones para que podamos entender bien tu palabra y seamos salvos por medio de tu palabra. Entre nosotros hay muchos hermanos, hay muchas personas que están sufriendo. Haznos entender bien tu palabra, tu mensaje. Haznos para que seamos sinceros y auténticos por medio de tu palabra. Hoy aquí estamos reunidos para escuchar tu palabra. Primero nosotros deseamos ser salvos, deseamos recibir la salvación por medio de tu palabra. Somos pecadores, somos indignos de ir al cielo. Dios, te ruego que nos muestres tu camino correcto al cielo. Danos, por favor, tu salvación en la Biblia. Y muestra, por favor, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo de manera correcta y bíblica. Hoy nosotros aprenderemos las profecías y las historias que está teniendo lugar en nuestro tiempo. Haznos para que podamos creer en tu palabra. Abre nuestros corazones una vez más. Permítenos, por favor, nuestro corazón tan humilde, nuestro corazón tan auténtico delante de tu palabra. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Una vez más, antes de entrar al grano, quiero darles gracias y la bienvenida también por acercarse y venir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Y hoy también nosotros veremos la obra de nuestro Dios y la veracidad y también los mensajes de nuestro Dios acerca de la salvación. Como nosotros hemos aprendido durante 2 días pasados, San Juan capítulo 17 dice que para que nosotros seamos salvos, para recibir el perdón de nuestros pecados, primero tenemos que conocer al único Dios verdadero y luego a Jesús, nuestro Salvador. Tristemente, estos días muchas personas cambian este orden de nuestro Dios, ¿no? Primero quiere conocer de frente a Cristo, sin conocer bien a nuestro Dios. Pero tenemos que saber bien que ¿quién envió a Jesucristo a nosotros? Dios, ¿verdad? Dios el Padre. El único Dios verdadero, ¿verdad? Por este motivo nosotros, antes de conocer la salvación en la Biblia, antes de aprender y saber el verdadero evangelio en la Biblia, tenemos que quitar y eliminar unos obstáculos espirituales y doctrinales. ¿Cómo un ser humano puede ir al cielo? ¿Cómo puede recibir la salvación en este mundo tan pecaminoso? Nuestro Dios dice que mirad, venid y mirad, dice. ¿Qué cosa?
La Biblia, la palabra de Dios. Las ideologías humanas, unos pensamientos humanos jamás pueden darnos la respuesta exacta a nosotros, sino la Biblia puede darnos la respuesta. Por este motivo nosotros tenemos que pensar según la Biblia, tenemos que creer en Cristo bíblicamente. Al mismo tiempo tenemos que recibir la salvación por medio de la Biblia, no por nuestros propios pensamientos, no otros remedios humanos, sino por medio de la Biblia. Porque la Biblia nos ha dado por nuestro Dios el Padre tan grandioso y majestuoso, ¿verdad? Aquí en ella podemos ver, en ella se ve la respuesta exacta para ir al cielo. Todo el ser humano está determinado para ir al infierno, porque somos pecadores de nacimiento, como aprendimos, ¿no? Entonces, antes que nos llegue la muerte, esos días malos, ¿cómo podemos esquivarnos? En otras palabras, ¿cómo podemos evitar esas maldiciones, esa condenación eterna? Tenemos que prestar nuestra atención ¿a dónde? A la palabra, solamente Jesucristo. Jesucristo, Jesús, su nombre se refiere ¿a qué? Al que salvará a su pueblo de sus pecados. San Mateo capítulo 1 dice, ¿verdad? Nosotros durante esa semana, no para recibir unos conocimientos bíblicos, o no para aprender teológicamente, o de repente para que seamos, o por si acaso de repente, o para que seamos prósperos o bendecidos, ¿no? No por esas razones estamos reunidos, sino que primero para recibir la primera gracia que sale, San Juan capítulo 1, 16, gracia sobre gracia. Sí, nuestro Dios quiere darnos esas bendiciones diariamente, pero ¿cuál será una bendición más grande? ¿Cuál será una gracia más grandiosa? La salvación. ¿Están de acuerdo? La salvación. Tenemos que ir al cielo al mismo tiempo, después de asegurar, ¿no? Garantizar, ¿verdad? Esa salvación, cada día tenemos que ser guiado y orientado por nuestro Dios. Eso se llama la gracia sobre gracia. Así se refiere a la Biblia. Vemos en la pantalla, una señora está viajando a su casa, pero está totalmente cansado. Está durmiendo muy bien, pero veamos juntos, ¿qué dice? ¿Cómo dormir bien? Apenas abrió su libro, se puso a dormir de frente. Maravilloso, una magia, ¿verdad? Una magia. Pero estos días muchas personas así están tratando, ¿qué cosa? La Biblia. Mamá, tengo sueño, lea tu Biblia. Estos días estoy sufriendo porque no puedo dormir bien. ¿Qué hace? Abre su Biblia. ¿Acaso la Biblia será para nosotros? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes para qué está leyendo la Biblia? ¿O la Biblia qué sentido tiene en sus vidas? Esta Biblia fue escrita durante 1600 años por medio de 40 escritores. Durante la historia del cristianismo, innumerables cristianos han sido martirizados para proteger y para guardar, ¿verdad? Esta Biblia, que es la palabra de Dios. Veamos en la pantalla. Un señor está orando. Dios, mi vida está totalmente arruinada, cansado. Difícil sinceramente vivir, nuestro Dios. ¿Dónde estás tú? Enséñame tu voluntad, enséñame tu mensaje. ¿Dónde estás tú? Muéstrame tu providencia. Está orando. Dios, ¿cómo responderá a esa persona? Mira, con luces tan brillantes se manifestará. ¿O qué opinan ustedes? Veamos en la pantalla. Dios, háblame, porque mi vida está llena de sufrimiento. Dios así nos responderá. Lea la Biblia. En la Biblia hay respuesta. Porque nacimos en esa tierra y después de pasar esa muerte, ¿a dónde nos vamos, verdad? ¿A dónde nos vamos? Y después de la muerte, ¿qué nos espera? ¿Cómo yo puedo ir al cielo? ¿Cómo yo puedo quitar mis pecados? Muchas personas intentan, ¿verdad? ¿Cómo intenta? Para quitar nuestros propios pecados, a través de buenas obras, a través de unos rituales religiosos, etc. Intentamos, pero son antibíblicos. Vemos entonces la Biblia. ¿Por qué? San Juan capítulo 14, 6. Conmigo leamos entonces en alta voz. 1, 2 y 3. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, Nosotros podemos llegar al cielo solamente por medio de Cristo, no por otros remedios, limpiando, sirviendo, cumpliendo las leyes de la Biblia. ¿Por qué solamente quiere cumplir 10 mandamientos? En total está diciendo 19 leyes, no solo 10. Entonces, ¿cómo podemos llegar al cielo? ¿Qué dice? Yo soy el camino.
por medio de Cristo. Yo soy la verdad. Tenemos que aprender sobre Cristo y la vida. Solo Cristo puede darnos la vida eterna. Otras religiones, otras equivocadas iglesias erradas, ¿verdad? A través de ellas jamás podemos ser salvos nosotros, porque nuestro absoluto criterio es la Biblia, que es la palabra de nuestro Dios. Ezequiel capítulo 40, versículo 4 dice, yo leo para ustedes, sigan por favor con sus ojos. Y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro. Para que entendamos bien, yo he traído otra versión de la Biblia, palabra de Dios para todos. El hombre me dijo, hijo de hombre, Ezequiel, abre los ojos. Los ojos. ¿Para qué? Para que veamos su mensaje, para que podamos ver su providencia, ¿verdad? Escucha y presta atención a todo lo que te voy a mostrar, dice. Sí, claro, estoy de acuerdo, también estamos de acuerdo. ¿Qué cosa? Nuestro Dios durante esta semana nos está mostrando muchas cosas, su historia, su amor, su santidad y etcétera. ¿Qué dice? Abre por eso los ojos. Abre los ojos y escucha, no solamente los ojos, sino nuestros oídos también, para que escuchemos la palabra de Dios y presta, no solamente estamos escuchando por escuchar, sencillamente, sino abriendo nuestros ojos y oídos también, y tenemos que prestar nuestra atención. En otras palabras, tenemos que necesitar a Cristo y escuchar la palabra voluntariamente y con un corazón humilde. Yo sé, una palabra tan soberbia, tan soberbia. ¿Cómo un ser humano tan humilde puede conocer todas las palabras de nuestro Dios? Es totalmente imposible. Soberbia espiritual. Por este motivo nosotros, no delante de predicadores a muerte, sino delante de la palabra de Dios, la Biblia, tenemos que dejar todas nuestras cosas, nuestro propio pensamiento, nuestro orgullo y nuestras ideologías y nuestros corazones tan indignos, ¿verdad? Indignos, tenemos que dejar delante de la palabra de Dios y escuchar la palabra, abrir nuestros ojos, escuchando su palabra y prestando nuestra atención. Aún todavía hoy en día, muchas personas intentan para ir al cielo, porque tienen que pasar ese muro de pecado. Tengo que ser bautizado para ir al cielo. No, tengo que asistir bien, para que el pastor me vea, para que ese pastor me bendiga. Asistir a la iglesia, amar a su prójimo. ¿Sabe esto? Los fariseos aman a sus prójimos, sus vecinos. Obedeciendo los 10 mandamientos. Sepan bien, por favor, ¿ya? Cumpliendo solamente 10, sino 619 leyes. Rituales, cultos, ¿verdad? Hoy he congregado a mi culto dominical. No, por esas cosas. Ayuno, vigilia, etcétera. Muchas personas intentan para pasar ese muro de pecado, pero más exactamente, ¿a qué se refiere esta palabra? Porque esa barrera, ¿verdad? Ese muro de pecado está bloqueando entre Dios y nosotros. ¿Cómo podemos derribar, cómo podemos destruir este muro de pecado? Por ayuno. Una pregunta entonces, si de repente puede ir al cielo a través de ayuno. Los africanos cada 7 segunditos muere un niño. Un ayuno inevitable, ¿verdad? ¿Todos van a ir al cielo entonces? Blasfemia, ¿verdad? Blasfemia. Porque ayunan. Tenemos que pensar bien y considerar también, ¿verdad? Al mismo tiempo, muchos niños, muchos africanos, indios, están muriendo por el hambre. No pueden comer ya. El ayuno. El ayuno, como les expliqué, el ayuno acompaña con una oración, ¿verdad? Oración. Guardando los 10 mandamientos, rituales, etc. ¿Cómo podemos derribar este muro de pecado? Jeremías capítulo 8, versículo 22. No hay bálsamo, medicina en Galat. Dios dice, en Galat sí hay medicina. No hay allí médicos, allí están médicos. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? En otras palabras, ¿por qué los israelitas no se van porque a Galat? En Galat está medicina, los médicos. ¿Por qué no va ahí? Él dice, porque hay muchos falsos profetas y maestros en Jerusalén. Sigan sus ojos, cubren sus ojos. Por este motivo ellos no pudieron ir a Galat para ser sanados espiritualmente, etc. De la misma manera en nuestro tiempo también hay muchos falsos maestros y hay muchos falsos maestros también y profetas también. Ellos cubren nuestros ojos para que no pensemos bien, para que no veamos bien. Por esta razón nosotros, a través de otras cosas, en ninguna manera, sino por la palabra de Dios, podemos limpiar nuestros ojos, podemos ver claramente el mensaje de nuestro Dios. El hombre, el ser humano, vivirá por la fe, dice, por la fe.
La justificación por la fe, ¿verdad? La fe. No por nuestras buenas obras, sino por su gracia, por su misericordia, por su salvación podemos ir al cielo. ¿Qué es la salvación? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es la salvación? Es que la salvación es que, más exactamente, San Lucas capítulo 1, 77 dice, la salvación es para el perdón de pecados. Imíteme por favor, la salvación es, una vez más, la salvación es el perdón de pecados. Amén. Así es. La salvación de nuestro Señor Jesucristo. La salvación en la Biblia es recibiendo el perdón de pecados podemos ir al cielo. Justificado. Yo soy justificado, pero tus pecados, aunque ahora es incorrecto. Tenemos que conocer bien la justificación por fe, por medio de la sangre de Cristo, por medio del perdón de pecados. ¿Dónde salen esos temas? En la Biblia. Nosotros vivimos una sola vez en esa tierra. No sean engañados. No sean engañados. Por este motivo, este seminario de la Biblia siempre se realiza, ¿verdad? Gratuitamente. Más bien les da comida también, ¿verdad? Se termina. Gratuitamente. Para nuestro espíritu. Veamos en la pantalla. 16º presidente de Estados Unidos se llama Abraham Lincoln. Así dijo, si no fuera por este libro, la Biblia, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Creo que la Biblia es el mejor don que Dios le ha dado al hombre. Amén. ¿Qué dice? San Juan 5:39. Escudriñad. Estudiar dice, estudiar, aprender, ver y escuchar, ¿qué cosa? Las Escrituras, la Biblia. Porque a vosotros os parece que en ella, la Biblia puede darnos la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Cristo, La Biblia no está hablando de otras cosas, ayuno, vigilia, etcétera, no, sino de Cristo. Todos los 66 libros están hablando sobre Cristo, acerca de Cristo. Por este motivo nosotros tenemos que conocer bien la palabra de Dios. El hombre vive una sola vez y muere una sola vez. Después de eso, ¿qué hay? Nosotros por medio de la Biblia tenemos que prepararnos con anticipación. Ayer nosotros aprendimos 3 temas tan importantes. Primero, Adán y Eva. No es un mito, ¿verdad? No es una mitología, ¿verdad? Ni una leyenda, sino que dice, son historias reales en esa tierra. Arca de Noé también. Al ver 2 historias diferentes, podemos ver no tan difícilmente un punto en común. ¿Qué cosa? Los 2 desobedecieron. Adán y Eva y la multitud, el pueblo del tiempo de Noé, todos desobedecieron. No comer, pero ellos comieron. Entrar, no entraron ellos. Por este motivo ellos fueron juzgados por sus indiferencias. Y segundo, ellos rechazaron la palabra de Dios. Rechazaron. Adán amó a Eva, ¿verdad? Más que a Dios. Y todos los pueblos del tiempo de Noé amaron a su vida, a los placeres, a las comidas, a sus vientres, más que la palabra de Dios. Por este motivo nuestro Dios juzgó a esa tierra, a Adán y Eva y también el mundo noéico, ¿verdad? El tiempo de Noé. Aún todavía nosotros podemos ver esta vida en nuestro tiempo, hoy en día también, ¿verdad? Muchas personas no escuchan la palabra de Dios, tratan la palabra de Dios para que sean prósperos, bendecidos. En otras palabras, muchas personas de estos días están aprovechando la palabra de Dios ¿para qué? Para que sea bendecida también en esa tierra. Es totalmente incorrecto. Y también aprendimos nosotros ayer sobre la historia de Israel. Al ver su historia también podemos darnos cuenta de que nuestro Dios habla y cumple. Dios dijo a los israelitas, tú eres mi pueblo, unilateralmente, incondicionalmente Dios a Israel. Entre ellos no se negociaron, sino Dios mismo escogió, tú eres mi pueblo. Y dijo, Israel, sí Dios, vamos a tomar un pacto conmigo para que todo el mundo sepa mi existencia. Amén, dijo los israelitas. Amén, dijeron ellos. Si tú obedeces, yo te doy bendición. ¿Estás de acuerdo? Sí, Dios. Amén. Por el contrario, si desobedeces mi palabra, yo voy a maldecirte. Los israelitas tan necios espiritualmente, ¿cómo respondieron? Sí, comenzó ese pacto. Pero literalmente nuestro Dios, diligentemente, con diligencia, ¿verdad? Cumplió su palabra. Dios habla y cumple.
Esas tres historias nos enseñan un punto tan importante. ¿Qué cosa? Dios es amor, ¿verdad? Él ama a todo el mundo. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero si pecan, si rechazan, hasta el fin, ¿verdad? Hasta el final, ¿verdad? Les rechaza la palabra de Dios, Dios juzga. Dios juzga. Adán y Eva fueron juzgados. El mundo de Noé también fue juzgado. Los israelitas, excepto 2 tiempos de David y de Salomón, siempre ellos desobedecieron. Aprendieron ayer, ¿verdad? Fueron juzgados los israelitas también. Dios está vivo. Y aún todavía está obrando en nuestro tiempo también. Isaías capítulo 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos. ¿A quién? No a nosotros, sino a los israelitas. Dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Dios mismo escogió a los israelitas. ¿Para qué? Me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. El pueblo de Israel es un testigo de Dios. Es un ejemplo para nosotros. Es un reloj, ¿verdad? Al ver el pueblo de Israel podemos saber, ¿no? ¿Cuándo terminará este mundo? ¿Cuándo vendrá el Señor Jesucristo? Durante esta semana nosotros estamos aprendiendo estos temas tan importantes y principales. Primero, acerca de Dios. Todo el mundo tiene su propio Dios, un Dios que siempre bendice nada más. No sabe otras palabras, otro término, ni tampoco. Solo bendición, 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 ¿verdad? También existe otro tipo de Dios, que no habla, no existe, no se mueve nada, como los ateos, ¿verdad? Como de los ateos. Pero vamos a conocer bien durante esa semana acerca de Dios. ¿Dios está vivo o no? Por eso, todo el mundo dice, Dios, Jesús, Jehová dice, ¿realmente está vivo o no? Y segundo, por eso, ¿cómo es Él? ¿Cómo es Él? Aprendimos ayer, ¿verdad? Dios ama al mundo, ama a los hombres, ama a los seres humanos, pero juzga. En otras palabras, nuestro Dios, al ver los pecados, se enoja. Al ver nuestras desobediencias, se entristece, ¿verdad? Se pone triste, ¿verdad? Y también si nosotros obedecemos bien, alabamos a su nombre, Dios se goza. Si los pecadores oran y se acercan dejando todos sus méritos, ¿verdad? ¿Qué dice? Recibe nuestro Dios. Y algunas personas piensan, ¿no? Yo tengo que orar para aceptar a nuestro Señor Jesucristo, tengo que recibir a Cristo. No, Dios tiene que recibirnos. Dios mismo en su posición tiene que recibir a los pecadores. No es lo que los pecadores tienen que decir, entre, no. Ya dije, ¿verdad? Nuestro Dios no es un mascota, ¿verdad? Entra, no entra Dios, nuestro Dios. Eso se llama blasfemia. Es el pensamiento de los hombres. Tenemos que conocer bien el pensamiento de nuestro Dios. Y segundo, acerca de la Biblia. ¿Es la palabra de Dios o no? ¿La Biblia es verdadera o real o no? Y concerniente al pecado, mañana vamos a aprender sobre ese tema, sobre el pecado. La Biblia dice que soy pecador, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo conseguir el perdón de mis pecados? ¿A través de mis buenas obras? ¿O a través de qué cosa? ¿A través de qué cosa yo puedo recibir el perdón de mis pecados? Y último día, quinto día y sexto día vamos a aprender sobre Jesucristo. Jesucristo. Hoy veremos la historia que está teniendo lugar en nuestro tiempo y la que van a suceder en el futuro. La Biblia es verdadera. Ayer nosotros vimos las historias pasadas. Hoy veremos el Dios que está obrando en nuestros ojos, a nuestros ojos. Lo saben bien, ¿no? Los israelitas desobedecieron la palabra de Dios. Al ver a los israelitas podemos saber su existencia de Dios, ¿verdad? Y lo que Él está vivo. Dios prometió, si obedece, bendición. Por el contrario, si desobedece, maldición. Pero ellos desobedecieron. Por este motivo, ellos fueron maldecidos y castigados. En otras palabras, ellos, los israelitas, fueron juzgados. Su tierra fue desolada, según lo que estaba escrito en la Biblia, literalmente. El pueblo también fueron esparcidos a todas las naciones y la bendición se convirtió en la espada, o sea, masacre. Todas esas profecías ya estaban escritas en la Biblia hace 3,500 años. Cuando los israelitas desobedecieron, rechazaron y mataron a Cristo en la cruz, todas las maldiciones que estaban escritas en la Biblia cayeron. ¿Sobre quién? Sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Y ellos sufrieron durante 12,000 años. Antes 8 años, 24 años, 25 años, 50, 70 años castigo, ¿verdad? Pero cuando ellos mataron a Cristo, 12,000 años. ¿Quién puede recibir el perdón de ese tipo de pecado? Que mató al Hijo de Dios, 12,000 años. Por ese motivo, Friedrich
Nietzsche es un filósofo. Él influenció en existencialismo y postmodernismo, ¿verdad? Él dijo, Dios está muerto. Mira, el pueblo de Israel está pisoteado, no regresa, y la Biblia parece que la Biblia no responde, Dios no recupera a los israelitas. Ese filósofo del siglo XX, ¿qué dice? Dios ha muerto. Ha muerto. Todo el mundo que estaba mirando a los israelitas se dieron cuenta de que Dios no responde. Los israelitas siguen siendo pisoteados, masacrados. Dios no está vivo. Por este motivo, nuestro Dios así dijo. Isaías capítulo 41, 22 a 23. Traigan, anunciéndonos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio. Y versículo 23. Danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, a lo menos hace bien o mal. Nuestro Dios, para que sea un Dios perfecto, omnipotente y verdadero, debe tener dos requisitos tan importantes. Primero, ese Dios verdadero tiene que saber las historias pasadas, presentes y del futuro también. Y segundo, no solamente la bendición, para que sea un Dios verdadero y absoluto. ¿Qué cosa? Bendeciendo al mismo tiempo, debe saber maldecir también. Para que sea un Dios perfecto, ¿verdad? No estamos creyendo en un Dios griego, ¿verdad? Como Zeus y etcétera, sino Dios perfecto. Bendeciendo al mismo tiempo, desobedece, maldiciendo. Restaurando, maldiciendo. O recuperando, ¿verdad? Justo los israelitas por sus pecados fueron juzgados. Vamos a ver juntos, ¿nuestro Dios está vivo o no todavía? Ezequiel capítulo 36. Dios también había escuchado esa voz. No, Dios está muerto. Al ver ese pueblo escogido, Dios está muerto. Por este motivo nuestro Dios ya profetizó hace 2600 años. Porque nuestro Dios es omnisciente. Conoce todas las cosas. Sabiendo, dijo así, ¿qué cosa? Les has esparcido por las naciones. Sí, los israelitas fueron esparcidos por sus pecados y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. ¿Qué dice? Conforme a sus obras, por sus pecados. Dios ama al mundo al mismo tiempo, juzga sus pecados. Versículo 20. Y cuando llegaron a las naciones, ¿a dónde fueron? Profanaron, ¿qué dice? Mi santo nombre. Diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová. Esta palabra tocó el corazón de nuestro Dios. Yo estoy muerto. No. ¿Qué dice? Y de la tierra de él han salido. Versículo 21, conmigo leamos juntos. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. No por los israelitas, sino por su santo nombre, ¿verdad? Dios que dice, qué bueno, es la hora de recuperar, para que todo el mundo sepa que yo estoy vivo, ¿verdad? Y Dios comenzó a restaurar, ¿a quién? A los israelitas. Maldición a bendición, no por las obras de los israelitas, sino por su santo nombre, para que todas las naciones sepan su existencia. Dios comenzó ahora de nuevo. ¿Cómo? Restaurando al pueblo de Israel. Pero todas esas profecías hace 2600 años, hace 3500 años estaba profetizado. Pero a nuestros ojos hoy en día se han cumplido. Veamos juntos. Primero, Dios para restaurar, para guardar su santo nombre, así dijo, su tierra asolada, ¿cómo será? Será fértil. Los pueblos esparcidos, ¿cómo serán? Regresarán a su pueblo, a su tierra. Y la espada le persigue. Esa maldición cambió como pueblo fuerte. Vamos a ver juntos realmente esas profecías, esas predicciones. En otras palabras, digamos, esas palabras se han cumplido o no. Se han cumplido. ¿Dios está vivo o no? Sí, claro, podemos confiar, ¿verdad? Podemos confiar, podemos creer en Dios. Por el contrario, no ha cumplido nada. Otra vez si hay un fallo, 1%, Él no es Dios. Entonces, veamos entonces uno a uno. Isaías capítulo 66, 8 dice, esta palabra fue escrita hace 2700 años. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién ha escuchado esa cosa? Dice, ¿quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez. Pues en cuanto Sión, Israel, tuvo de parto, dio a luz sus hijos. Ahora está hablando sobre la restauración de la tierra. Maravillosamente, el año 1948, el día 14 de mayo,
los israelitas de repente regresaron a su tierra y establecieron su país. como si fuera una mentira. Veamos juntos. מתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל. Es la voz real del primer ministerio de los israelitas. ¿Qué dice? Ahora proclamo, dice. Reclamo, ¿qué dice? Estableciendo un estado de los israelitas. El año 1948, en 2000 años aproximadamente. ¿Quién trajo? Dios, ¿verdad? Al mismo tiempo, muchas naciones comenzaron a insertar en sus periódicos el país, o sea, el estado de Israel nació, y etcétera, ¿verdad? Israel es el milagro imposible. El año 1948, así nació el pueblo de Israel, ¿verdad? Ezequiel 36, 34 a 36, no solamente la nación, sino la tierra también. Durante 2000 años la tierra estaba abandonada como un desierto, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada, a ojos de todos los que pasaron. El versículo 35, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén. Pero esta palabra fue escrita hace 2600 años. 600 años. Versículo 36. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado, quírese, y lo haré. Así fue su tierra, así era su tierra. Totalmente estaba abandonada, arruinada por la maldición de Dios. Pero cuando los israelitas comenzaron a regresar a su tierra, Dios bendijo de nuevo. ¿Para qué? Para que todas las naciones sepan su existencia. Así se convirtieron. Esta tierra también así se cambió, así fue cambiado. Esta costa también así cambió. Israel, la nación que desarrolló una próspera agricultura en medio del desierto. La agricultura prospera en una nación en la que su territorio está constituido en un 70% por desierto. ¿Cómo se logró este milagro? Con un elemento clave: gestión inteligente del agua. Su territorio está constituido en un 70% por desierto. Y los afluentes que lo rodean no son de mucha ayuda. Tienen el mar de Galilea, que no es mar. El mar Muerto, que es más bien un lago en el punto más bajo del mundo. La revolución con respecto al uso del agua, apunta, viene desde antes de la independencia de Israel, pues ya en los años 30 sus dirigentes comenzaron a desarrollar programas de manejo y cultura del agua. En los años 50 comenzaron a construir túneles desde el norte de Israel para aprovechar el agua. Luego, el avance tecnológico hizo su parte. Hoy, Israel recicla el 85% de sus aguas residuales a través de plantas especiales para este fin que le permiten desarrollar la agricultura, especialmente en la zona sur del país. Las aguas residuales se recogen a través de grandes tubos, tras lo cual se retiran los sólidos y se le insertan microorganismos que consumen material orgánico y purifican el agua. Israel invierte cada año el 8% de su PIB. Así, no solo satisface sus necesidades internas, sino que exporta al año más de $2 millones en tecnología para el agua. Israel. ¿Qué tal este video? En 2000 años, la tierra de los israelitas se convirtió por completo, ¿verdad? Ya, esta tierra estaba abandonada y arruinada durante 2000 años. Nadie estaba laborando, nadie. Pero después de que nuestro Dios recordó su santo nombre y comenzó a bendecir, y los israelitas regresaron y estableció su estado, y luego la bendición también comenzó a permanecer sobre esa tierra. Ahora ya se convirtió por completo. Los israelitas en el desierto, ¿qué está cosechando? Uvas, frutas, etc. Sin Dios es totalmente imposible. Y segundo, los israelitas fueron esparcidos, pero Dios dijo que iban a regresar a sus tierras. ¿Cuándo? Cuando Dios recuerde su santo nombre. Vamos a ver juntos, realmente los israelitas han regresado. Ezequiel capítulo 36, versículo 24. Hace 2600 años, Dios profetizó a través de la boca de Ezequiel.
Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Versículo 21 también. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su, ¿dónde? A su tierra. La restauración del pueblo, ¿verdad? Ya Dios ya recuperó la tierra. ¿Qué necesita? El pueblo, la población, ¿verdad? Desde el año 2010, ese índice sigue subiendo, ¿verdad? 16,000, y de 24,000, 29,000. Siguen regresando los israelitas a su país. Pero podemos ver algo más maravilloso. Hace 2,700 años, así está profetizado. Para que crean ustedes en la palabra de Dios, yo he escaneado la hoja de la Biblia, Isaías capítulo 60. Aquí que dice, versículo 8, ¿quiénes son esos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Palomas. Dios mostró una visión ¿a quién? Al profeta Isaías. Isaías vio las palomas regresando a su tierra, pero no eran palomas, sino eran los israelitas. ¿Qué? Ese predicador que está hablando, los israelitas con las alas. No. ¿Cómo? ¿En qué forma? Veamos juntos aquí en la pantalla. Palomas, pero en avión, ¿verdad? El año 1903, a través de los hermanos de Light, ¿verdad? Fue inventado el avión primera vez, ¿verdad? Pero justo hace 110 años atrás fue inventado históricamente el avión. Pero 2,700 años atrás, Dios habló ¿a quién? A Isaías. Isaías no entendía bien viendo los aviones. ¿Qué es eso? Palomas. Así escribió, como palomas. Pero ahora nosotros podemos entender hoy en día, ¿verdad? No son palomas, sobre un palomita. ¿Cómo los israelitas pueden subir sobre él? Es imposible. Por eso Dios, ¿qué dijo? Avión, avión. Sí, literalmente esa palabra también se ha cumplido en nuestro tiempo. Los judíos en Venezuela también. Los israelitas que están en otros sitios, Etiopía, Francia, etc. En Etiopía también son negros, porque durante tantos miles de años estuvieron ellos. ¿En dónde? En la tierra de Etiopía, África, ¿verdad? 250,000 judíos regresaron a su tierra. 2/3 de los de, ¿cuántos? 50,500 nuevos inmigrantes de nuevo. Pero durante la guerra de Ucrania, ¿verdad? Ucrania. Y también, aún todavía permanece la guerra en la tierra de los israelitas, pero sigue regresando los israelitas a su tierra. Por esta razón, las prensas preguntan, ¿por qué cada vez más judíos están regresando a Israel? Los mundanos no saben por qué, pero nosotros sabemos. Mírenme por favor. Nosotros sabemos, ¿verdad? ¿Por qué ellos están regresando? Durante la guerra, durante la batalla, siguen regresando, arriesgándose el riesgo. Están regresando a su tierra. ¿Por qué será? La respuesta aquí está en la Biblia. ¿Por qué? Dios dijo que regresarían ellos. Tal cual está cumpliéndose literalmente, ¿qué cosa? Las palabras de nuestro Dios. Maravilloso, ¿verdad? Ahora los israelitas están retornando. ¿A dónde? A su tierra. Según la palabra de Dios hoy en día. Las profecías, las predicciones se han cumplido en nuestros ojos, delante de nuestros ojos, ¿verdad? Y no solamente esas predicciones, sino la espada le persigue. En otras palabras, los israelitas durante 2,000 años han sido juzgados por nuestro Dios. Han sido masacrados, han sido asesinados con ese título, ¿verdad? Ellos son hijos del diablo. Ellos matan a hijos de Dios. Por este título, ¿verdad? Por ese sobrenombre, los israelitas fueron masacrados. Pero ¿qué dice nuestro Dios? Yo voy a recuperar, dice, para que todas las naciones vean mi existencia. Isaías capítulo 60, 4-5. La espada fue convertida a la bendición, ¿verdad? Hace 2,700 años, así dijo Dios por medio de la boca de Isaías. Alza tus ojos alrededor y mira, todos esos se han juntado. Vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Sí, hemos visto, ¿verdad? Los israelitas han regresado, pero no vienen por venir. Entonces verá y resplandecerá y se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar. ¿A qué se refiere la multitud del mar?
En la otra versión dice, ¿qué dice? Te traerán, la letra amarilla abajo, los tesoros del mar. Dios dijo, iban a regresar los israelitas, pero no regresarían en vano, con las manos vacías, sino regresarían con los tesoros del mar. Pero literalmente se ha cumplido. A partir del año 1999, 2009, 2010, 2012, justo en el mar territorial de los israelitas se descubren, ¿qué cosa? Los yacimientos de petróleo y de gas natural, ¿verdad? Justo en donde allá está Egipto, Siria, otros, pero solamente en la costa de los israelitas, muchos yacimientos de gas natural y de petróleo. Gran descubrimiento de gas natural en la costa de Israel. Dios que dijo, regresarían con los tesoros del mar. No solamente gas natural, sino que dice más yacimientos, Tamar, Leviatán, Talá, Sansón, Noah y Mari. Muchos yacimientos de petróleo y de gas natural. Podemos ver, ¿no? Y las partes acoloradas, ¿verdad? Coloradas se refieren a los yacimientos de petróleo y de gas natural. Justo en el territorio de los israelitas. Descubren depósitos de petróleo similares a los de Arabia Saudita en Israel. 250,000 billones de barriles de petróleo. Por este motivo, en el fin del mundo, ¿verdad? Rusia y otros países van a invadir a los israelitas. No solamente en su mar, ¿verdad? En el mar de los israelitas, sino en su tierra misma también. Muchos yacimientos. Todos quieren ser israelitas, ¿verdad? Estos días se encuentran muchos yacimientos de petróleo. Confirmado. Israel es la segunda mayor reserva de petróleo del mundo. Isaías 60:4-5 también dice, las riquezas de las naciones hayan venido a ti. No solamente petróleo y gas natural, sino riquezas del mundo. ¿A qué se refiere? Veamos juntos. Deuteronomio capítulo 8, 17-18. Fue escrita hace 3,500 años atrás. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino, acuérdate, ¿de quién? De Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, Abraham, Isaac, etcétera, como en este día. No solamente petróleo, gas natural, etcétera, sino Dios permitió muchas riquezas a los israelitas. ¿Para qué? Para que todas las naciones puedan enfocarse en los israelitas, para que conozcan la existencia de nuestro Dios. Veamos, porque los judíos son tan prósperos, no prósperos, sino tan prósperos. Secretos, porque los judíos tienen tanto dinero, ¿por qué? ¿Quién les dio ese talento? ¿Quién? Nuestro Dios, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 28:13. Te pondrán Jehová por cabeza. ¿Cuándo? Se obedecen. Y no por cola. Y estarás encima solamente, 28:1 también dice, última parte a María. También Jehová tu Dios te exaltaré sobre todas las naciones de la tierra. ¿Cuándo? Cuando se acerca el fin del mundo. Los tres más ricos del mundo, Rothschild, Rockefeller y Morgan también, todos ellos son judíos. Y también no solamente ellos, sino esas grandes empresas y grandes compañías, etcétera, del mundo, ¿verdad? Microoffice y Warner Bright, y también Intel también, Starbucks, y también hay muchas empresas grandes, ¿verdad? Universal también. En otras palabras, los judíos están dominando y reinando en esa tierra, ¿en dónde? En la área de industria cinematográfica y también industria cultural y los medios de comunicación y mercado de diamantes, y mercado de cereales, etcétera. Todos los israelitas están dominando.
ese trágico país, pueblo, ¿verdad? El Israel. Ellos siempre durante 2000 años fue pisoteado, maltratado, masacrado, asesinado por otras naciones ajenas, ¿no? Pero ahora, muy maravillosamente, en otras palabras podemos saber, ¿no?, que ya está profetizado en la Biblia. Ahorita, y sorprendentemente, ahora podemos ver un país totalmente restaurado, fuerte, tiene riquezas, tesoros de mar también, ya su población también fue restaurada también, su tierra también. Y veamos juntos aquí, Isaías capítulo 60, 22. El pequeño vendrá a ser mil, el menor, un pueblo fuerte, hasta aquí, un pueblo fuerte. Durante 12.000 años, esos hebreos, ¿verdad?, los judíos, que fueron asesinados tantos, ¿verdad?, innumerablemente. Pero que dice, ese pueblo será un pueblo fuerte. Esta palabra también fue escrita hace 2.700 años a través de la boca de Isaías, hace 2.700 años. Vamos a ver juntos, realmente ese pueblo fue restaurado, se hizo un pueblo fuerte, pero maravillosamente podemos ver, sí, se ha cumplido. Ejército israelí, el más poderoso, ¿de dónde? De Medio Oriente. Apenas ellos habían establecido, independizado su pueblo, el estado de israelitas, comenzó al siguiente día, ¿qué cosa? Las guerras de árabe e Israel. La primera guerra árabe-Israel, el año 1948, se llama la guerra de independencia. ¿Por qué? Apenas ellos se independizaron, comenzó de frente a la guerra, porque los árabes no quieren los israelitas, los hebreos. Pero ¿quién ganó? Victoria de Israel. La segunda guerra entre árabe e Israel, el año 1956, que dice la guerra de Sinaí, victoria de Israel. La tercera guerra, esta guerra se llama la guerra de los 6 días. ¿Por qué? En 6 días los israelitas ganaron de frente. Israel triunfó. La cuarta vez, la guerra de Yom Kippur, dice Yom Kippur, victoria de Israel. ¿Qué opinan ustedes? Un pequeñito pueblo que antes había sido pisoteado, masacrado y asesinado, pero ahora esos días, a partir del año 1948, están luchando contra esos países tan fuertes y potentes árabes, ¿verdad? Gana ellos. Y no solamente el ejército de los israelitas, sino que tiene bomba nuclear. ¿Cuántos? 400 cabezas, 400. ¿Quién puede molestarlos? Nadie. Ni Irán, ni Rusia. Mi país, Corea del Sur, ni tampoco tiene una cabeza de bomba nuclear. ¿Y ustedes? Tampoco, ¿verdad? En otras palabras, somos muy débiles. Al ver estas noticias, ni modo ya, estamos un poquito achicopalados, ¿verdad? A la luz de los israelitas. Ahora sí, tienen muchas bombas nucleares. Antes este pueblo siempre fue maltratado, menospreciado, pero ahora no. Se ataca, venga doble, triplemente. Estos días está en la guerra, ¿verdad?, entre los israelitas y sirios, Irán, etc. La difícil decisión de Irán tras los ataques de Israel parecer débil o escalar el conflicto. Irán molestó unas veces, ¿verdad?, hablando de manera grandilocuente. Vamos a matar, vamos a limpiar a los hebreos de la tierra. Pero no ataca más porque tienen miedo. ¿Quién le cambió así en esa forma? Dios cambió ese pueblo tan fuertemente, ¿verdad? Pero nosotros no solo tenemos que maravillarnos, ¿verdad? ¡Wow! Los israelitas. No tenemos que ser hinchas de los israelitas, sino que tenemos que ver un punto tan importante. ¿Qué cosa? Vemos juntos en la pantalla. La Biblia dice que los israelitas se restauran, ¿verdad? Se restauran, ¿qué dice? Está muy cerca su venida. Por eso se llama el título Las señales del fin del mundo. Dios comienza la historia humana y también termina esa historia. Pero antes de terminar esa historia humana, por el juicio de nuestro Dios, Dios muestra las señales. Para que se rían ustedes. Me duele mucho mi barriga. Casi está a punto de salir pedos. ¿A qué se refiere eso? Ir al baño, ¿verdad? Y también una mujer embarazada le duele mucho. Ay, me duele, dolor de parto, ¿verdad? ¿A qué se refiere eso? Dar a luz. De la misma manera, antes que venga Jesucristo, antes de acabar este mundo, nuestro Dios, a través de su juicio, ¿verdad?, hay señales también, señales.
Veamos juntos también. Justo nosotros, por medio de la historia de los israelitas, hemos visto la palabra, las profecías hoy en día. Nuestro Dios conoce las historias pasadas y del presente también, y del futuro también. Ahora vamos a ver juntos las historias del futuro. Dios, ¿qué plan tiene y qué va a tener lugar en el futuro? San Mateo capítulo 24, versículos de 32 a 35. Yo leo para ustedes. De la higuera aprended la parábola. La higuera, ese árbol, simboliza, representa ¿a quién? A los israelitas. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas esas cosas, las señales, conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién? Señor Jesucristo, que murió y resucitó, ¿verdad? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué dice? No pasarán. Dios habló, ¿qué dice? Yo lo haré. Cumple tal cual y literalmente, ¿verdad? Por esa razón nosotros podemos confiar en nuestro Dios tan poderoso. Él habla y cumple su promesa. ¿Qué dice? Conoce que está cerca las puertas. ¿Cuándo? Al ver las señales de esos días. La higuera simboliza a los israelitas. Restauración de los israelitas. El verano dice. Si se acerca el verano, la higuera que parece que estaba muerto, brota sus hojas. De la misma manera, si está muy cerca su venida de israelitas, la venida del Señor Jesucristo, los israelitas se restauran. Pero ya está establecido o no. Sí, los israelitas existen. Cada vez a través de las noticias del mundo podemos ver, ¿qué cosa? Sus noticias, los israelitas, hebreos, etc. Así que si está muy cerca el verano, la higuera brota, da hojas. Al mismo tiempo, si está muy cerca su venida, los israelitas restauran. Veamos entonces el plan de nuestro Dios acerca de la historia humana. Eso se llama la dispensación, dice. Dios tiene este plan. Época inocente, dice. Época de ley, época de gracia. Ahora nosotros estamos en la época de gracia. Época de gracia. En otras palabras, como 1 de Timoteo capítulo 2, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, dice, sean salvos. Todos si necesitan, pueden ser salvos. Depende de mi deseo y mi voluntad. Yo abro mi corazón y yo recibo la palabra de Dios. Yo puedo ser salvo en cualquier momento. Pero tenemos que saber bien este punto tan importante. ¿Qué cosa? Siempre hay el fin. Dios no es que nuestro Dios había aguantado para siempre. En el tiempo de Noé les permitió más de 70 años, máximo 100 años. ¿Para qué? Para que las personas del tiempo de Noé pudieran ver y entrar, ¿verdad? ¿Dónde? Al arca de Noé. Pero ellos mismos rechazaron esa oportunidad, esa ocasión. De la misma manera, esta época de gracia también, la época de la iglesia también, si rechaza, no puede ser salvo. En otras palabras, todos pueden ser salvos, pero terminará algún día. ¿Qué cosa? La época de gracia. Si el Señor Jesucristo viene al aire, termina, ¿qué cosa? La época de gracia. En otras palabras, digamos, el Espíritu Santo se va. San Juan capítulo 3, versículo 5, que dice, nace de nuevo de agua y del Espíritu. El Espíritu Santo nos salva, nos hace entender y abre nuestro corazón y nos hace ser salvo. Pero si no está el Espíritu Santo, ¿cómo será? Nadie puede ser salvo. ¿Cuándo? Si viene el Señor Jesucristo al aire. ¿Por qué? El Señor Jesucristo viene al aire, ¿a quién lleva? A los justos, a los hijos de Dios, a los cristianos renacidos. No cualquier cristiano, sino los cristianos salvos lleva. Y luego comienza una gran tribulación, ¿verdad? Una gran tribulación. Inexplicable en esa tierra, durante 7 años. Los que no reciben la salvación durante esa época de gracia de la iglesia, verán la cara de Anticristo. Y luego Dios juzga esa tierra y termina, y se divide en 2 países eternos, al cielo, al infierno. Pero antes que el Señor Jesucristo venga al aire, el Señor Jesucristo enseña a sus discípulos, ¿qué cosa? Sucederían esas cosas. Primero, San Mateo capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, Señor, ¿cuándo serán esas cosas, esas señales? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Nuestro Señor Jesucristo es bien amable,
Así explicó a ellos uno a uno. Versículo 6. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. No solamente en Perú, sino diferentes lugares. Nuestro Dios es omnisciente. Y todo esto será principio de dolores. Para que sepamos bien, porque en los 3 libros evangélicos sale esos mismos temas, por ello he resumido. Así será. Las señales de fin del mundo. Primero, la aparición de falsos cristos. Guerras, hambruna, terremoto, epidemia, enfriamiento del amor, propagación del evangelio a todo el mundo e independencia de Israel. Si sucede todas esas cosas que dice, vendrá Jesucristo. Hoy en día, ¿verdad? Hoy en día. Veamos juntos uno a uno. Primero, ¿qué dice? La aparición de falsos cristos. San Mateo capítulo 24, 4 a 5, esa es la palabra de Jesucristo. ¿Qué dice? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque esos falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles engañan, porque vendrán muchos en mi nombre. No viene en el nombre del diablo, sino en el nombre de Cristo. Viene diciendo, yo soy el Cristo, yo soy Dios, yo soy apóstol, dice. A muchos engañarán. ¿Para qué? Para llevar al infierno. Pero estos días no tan difícilmente podemos ver a esos falsos dioses. Todos son dioses falsos. Yo soy Dios, dice yo soy Dios. En Corea del Sur, ¿han escuchado de esa iglesia? Iglesia de Dios. Dios Ansamón, ¿verdad? Y Moisés en Sudáfrica dice que puede ser salvo a través de rap. En Japón también, Jesús Matayushi. En Siberia, Australia, son más humildes. ¿Qué dice? Yo soy hermano menor de Cristo, dice. Hermano menor, un poquito más humilde. Y hermano menor de Jesús. Israelita, ha escuchado, ¿verdad? En Ayacucho, Huancayo, en la sierra, está lleno de esa doctrina que dice, yo soy israelita, tenemos que esperar su resurrección de, ¿cómo se llama? Ataucusi, todas estas Dios. Falsa doctrina asegura Dios Madre existe. ¿Qué dice? Porque su esposo murió ya. ¿Qué dice antes de morir? ¿Qué dijo? Mi esposa es Dios Madre y murió. Pero todo el mundo sabe, ¿no? El falso culto de la Dios Madre que se está extendiendo por el mundo. Mírenme por favor, ¿ya? Ellos creen que Ansamón es un Dios resucitado, dice, Dios resucitado, porque sus doctrinas se basan en Gálatas capítulo 4, pero Jerusalén de arriba, ¿a qué se refiere? La iglesia. Pero comenzando ese capítulo 4 que dice, esta es una parábola, así comienza. Pero ¿qué dice? Esa Jerusalén de arriba es mi esposa Jangil-cha, dice, y creen tal cual. ¿Qué opinan ustedes? Si no tiene conocimiento correcto, se engaña de frente. Y segundo, tenemos que cumplir el día de reposo, dice, pero Hechos capítulo 15, Colosenses capítulo 2, ¿de qué habla? Los apóstoles, los ancianos solamente hablaron 3 cosas. El día de reposo, no, solamente para judíos. Los salvos de otras naciones, ¿qué dice? Primero, no comer en sangre, fornicación e idolatría, nada más. El día de reposo para los israelitas. Ezequiel capítulo 20, ¿qué dice? El día de reposo es una señal especial entre mi pueblo Israel y conmigo. No con nosotros, no con peruanos. El día de reposo es para los israelitas. Y también esta iglesia de Dios, ¿no? Enseña que tenemos que cumplir la Pascua también, Pascua. Hebreos capítulo 10, ¿qué dice? Son sombras. Simboliza a la muerte de Jesucristo, su obra redentora. No tenemos que cumplir el día de Pascua literalmente. Aún todavía esta iglesia vive ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Y también ellos, ¿qué dice? Sostienen, ¿qué cosa? 3 tipos de salvación, ¿qué cosa? Tenemos que cumplir 3 salvaciones para ir al cielo. En ninguna manera. Efesios capítulo 1, ¿qué dice? Capítulo 2, ¿qué dice? El hombre vivirá por la fe al mismo tiempo. Por su gracia sois salvos, por su gracia. Es innecesario otros remedios, sino por la sangre de Cristo. ¿Qué dice ellos? A estas personas, BBC, los científicos, ¿qué dice? Todos están sufriendo por síndrome de Jerusalén. Síndrome, entre otras palabras, trastorno mental. El síndrome de Jerusalén es una enfermedad
psíquica, dice psíquica. El afectado se identifica completamente como un personaje de la Biblia, de la historia sagrada de la Biblia. Actúa como tal, dice, como tal. Es una enfermedad. Pero estos días no creen tanto, ¿verdad? Esas personas. Pero hay otras cosas más tristes y difíciles. ¿Qué cosa? Los más conocidos apóstatas. ¿En dónde? En Latinoamérica. Así está ustedes, ¿por qué? De vez en cuando han escuchado sus palabras en YouTube, ¿verdad? Y también escuchan sus alabanzas. Porque son apóstatas. ¿Por qué? Primero, ellos enseñan otra manera para ir al cielo, no por Cristo. Y segundo, ellos enseñan la sanación. Para ir al cielo tenemos que ser sanados físicamente. Y segundo, tenemos que hablar lenguas, tenemos que soñar muchas cosas para ir al cielo. Así enseña. Tercero, ellos rechazan la deidad de Cristo. Perdón por mencionar su nombre, pero Jesús Adrián Romero. Su alabanza, la niña de tus ojos. Han escuchado, ¿verdad? La niña de tus ojos, así canta, ¿verdad? Pero él desde hace 8 años comenzó a rechazar la deidad de Cristo. Él no es Jesucristo. Jesucristo no es Dios. Rechaza. Por eso eres falso maestro, ¿verdad? Falso maestro. Jesucristo es el Dios hombre, ¿verdad? El Dios hombre. El cuarto, todas esas personas exaltan, enfatiza ¿qué cosa? La obra. Tenemos que hacer algo para ir al cielo. Limpia, ofrendan, diezman, vamos a hacer algo. Ayuno, vigilia, etc. Por estos motivos, sus pueblos, ¿a dónde van? Al infierno. Miren, todos esos falsos maestros y apóstoles que dicen, todos están enfatizados, están obsesionados en dónde? En el hablar en lenguas. Ellos piensan, si tenemos que hablar lenguas para ir al cielo, ¿cómo podemos saber que somos salvos, somos hijos de Dios? Por medio de hablar lenguas. Tú también no hablas lenguas, tú eres no hijo de Dios, dice. Antibíblico. San Mateo capítulo 7, versículo 22 a 23, ¿qué dice? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y ellos también alabarán ese nombre de Jesucristo. Jesús exaltando. No profetizaban en tu nombre. Ahora esos falsos maestros, apóstoles, etc., está delante de la puerta del cielo. Está llamando, Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre. Enseñamos, ceremoniamos nosotros en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios también, Dios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Por qué no podemos entrar? Pero versículo 23 conmigo, leamos juntos. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si de repente nosotros hablamos en lengua, podemos ir al cielo. ¿Qué opinan ustedes? Está lleno en esta tierra peruana. Esas personas tan orgullosas y soberbias, al ver los pastores misioneros que dicen, ¿han hablado lengua o no? No. Inferior. Capítulo 12 de 1 de Corintios, que como salen muchos dones del Espíritu Santo, ¿verdad? El hablar lengua es un don más inferior. Última parte esta. Última parte esta. Veamos juntos aquí. Hablan lenguas. 1 Corintios capítulo 14, 23 dice, si pues toda la iglesia se reúnen en un solo lugar y todos hablan en lenguas y están, ¿qué dice? Entran indoctos, los invitados, los vecinos, los incrédulos, ¿qué dice? O incrédulos, ¿qué dice? No dirán que están locos. Según esa palabra nosotros podemos ver el punto tan importante. ¿Qué cosa? El hablar en lengua jamás puede ser un requisito para ir al cielo. Hoy vamos a profundizar un poquito más, ¿ya? 1 Corintios capítulo 14, 28. Aquí primero 23. En otras palabras, la iglesia verdadera, mírenme por favor, ¿ya? Y los vecinos y los incrédulos, al ver esa iglesia donde sus miembros hablan lenguas de manera loca, ¿verdad? Loca. ¿Qué pensarán ellos? Hoy, todos están locos. La iglesia verdadera no está obsesionada y estancadas en el hablar lenguas, sino por medio de la iglesia verdadera se transmite el evangelio correcto primero y luego se ve el crecimiento de los santos de manera correcta, en orden. Dios es Dios de orden. 1 Corintios capítulo 14 dice, Dios no le gusta esta confusión. ¿Por qué existe la iglesia? Para hablar lenguas, para brincar en la iglesia cantando, tocando batería. ¿Por qué existe la iglesia? Para predicar el
evangelio. San Mateo capítulo 28, ¿qué dice? Y hacen mis discípulos, dice. Para que sea un discípulo de Dios, para que sea un hijo de Dios, no por hablar lenguas, sino por la sangre de Cristo, por medio del perdón de pecados. Pero muchas personas no entienden, porque hay muchos falsos maestros. Veamos junto a la pantalla. Y si no hay intérprete, calle, dice la iglesia. No puede interpretar esa lengua, ¿verdad? ¿Qué dice? Callado en la iglesia. Callado. Y hable para sí mismo y en tu casa, no en la iglesia. No solo una persona, sino 2, 3 personas tienen que interpretar juntos. En otras palabras, esa lengua, ¿verdad? Debe tener un sonido, un significado verdadero, que todo se entienda. Dice, Dios me habló. ¿Qué dice? Tenemos que almorzar. Tontería. ¿Ya? Está aprovechando, engañando a Dios, ¿verdad? Maldito sea esas personas. Veamos 1 Corintios capítulo 13, 8. Hablar lenguas, profetas, también profecías, todos eran necesarios para edificar, ¿no? Para establecer la iglesia primitiva. ¿Qué dice? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán también las lenguas, y la ciencia acabará. Entonces, nuestro Espíritu Santo, ¿cómo obra? Solamente nuestro Espíritu Santo obra a través de esas maneras. Por ejemplo, hablando lenguas, danzando en la iglesia, o sintiendo algo de hormigueo, ¿verdad? Electrizante, ya, así están ellos. Veamos dentro de la Biblia. Siempre nosotros tenemos que verla esa situación, ese mundo, conforme a la Biblia. Dios que habla. La pantalla, por favor. San Juan 16, 8. Conmigo, leamos juntos. San Juan 16, 8. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es la obra del Espíritu Santo, no solamente para hablar en lenguas, sino que dice, si viene el Espíritu Santo a esa tierra, convencerá al mundo de pecado. No se enseñan sobre nuestros pecados. ¿Quién soy yo delante de nuestro Dios? De justicia, sobre Cristo, de juicio, la eterna condenación, ¿verdad? Esto se llama la obra del Espíritu Santo. San Juan 3, 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu, el Espíritu Santo obra en el corazón de los pecadores para que sean salvos por medio de su palabra de verdad, no por esas cosas externas, ¿verdad? 1 de Pedro capítulo 1, 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, que dice, hablar lengua también cesarán, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo podemos ser salvos? Por medio de su palabra de evangelio nosotros. Mírenme por favor, ¿eh? Muchas personas piensan, también yo he encontrado varias personas que hablaron en lenguas. Yo he hablado en lengua, el Espíritu Santo mora en mi corazón. El Espíritu Santo jamás mora en el corazón de los pecadores. De repente puede ser el espíritu inmundo, ¿verdad? Puede ser ya. Vemos en la pantalla. Hay 2 tipos de hablar lenguas. Primero, aquí podemos ver un tesis de la Universidad de Pensilvania. Ellos dicen, nuestro hallazgo de una disminución de la actividad en los lóbulos frontales durante la práctica de hablar lenguas es fascinante, porque estos sujetos realmente creen que el Espíritu de Dios se mueve a través de ellos y los controla para hablar. Nuestra investigación de imágenes cerebrales no muestran que estos sujetos no en control de los centros del lenguaje habituales durante esta actividad, lo cual es consciente con su, ¿qué dice? Descripción de una falta de control intencional al hablar lenguas. Gracias por seguirme con sus ojos. Ahora les explico mirando la pantalla. Si de repente uno comienza a hablar lenguas, así, ¿verdad? Mírenme por favor la pantalla, mírenme por favor. ¿Ya? Ellos siempre ponen las músicas tan intensas, piano, ¿verdad? Órgano, ¿verdad? Tocando. Y ellos comienzan a danzar durante 2 o 3, 4 horas, así, hablando la misma palabra. Se llama tartamudear, ¿no? Durante 2 o 3 horas. ¿Qué sucede esas cosas? Vemos en la pantalla, por falta de oxígeno y alimentación de sangre, su cerebro se paraliza. Aquí está el lóbulo frontal, ¿verdad? En otras palabras, ya mírenme por favor, ¿ya? En otras palabras, si repite la misma palabra en vano y también repite el mismo movimiento durante 2 o 3 horas por la música tan intensa, primero, su cerebro no está alimentado por la sangre, no de oxígeno. ¿Qué sucede entonces? Las señales cerebrales no llegan a su cerebro. ¿Qué hacen?
habla de manera entrecortada, hasta comienza. Pero ellos que sienten, el Espíritu Santo está hablándome, así está pensando ellos. No, por falta de oxígeno nomás, por falta de oxígeno. Y segundo, por no llegar a las señales cerebrales, ¿no? Ellos sufren por epilepsia. Por falta de oxígeno. Y siente hormigueo, ¿verdad? Hormigueo, algo electrizante, y tartamudea, y también balbucea, así está, ¿verdad? O algunas personas se desmayan de frente. ¿Por qué? Ellos creen que el Espíritu Santo está en mi corazón, dice, en mi cuerpo. No, por falta de oxígeno nada más. Pero ellos mismos piensan que, el Espíritu de Dios me obra. Es la primera respuesta del hablar lengua estos días. ¿Sabes esto? Veamos juntos la pantalla. Estos días no solamente en el mundo del cristianismo, sino en el catolicismo también hay hablar lenguas. Desde el año 1953, los católicos también comenzaron a hablar lenguas. Y los árabes también. Y los hindúes también. Los islámicos, los hindúes, los budistas, los católicos y los cristianos también, todos hablan lenguas, temblando, ¿verdad? De manera epiléptica, ¿verdad? Así está. ¿Creen que el mismo Espíritu Santo está obrando en sus vidas? ¿Qué opinan ustedes? No, jamás. Pero estos días podemos ver otro movimiento más peor, se llama movimiento apostólico y profético. Está muy cerca, nuestros vecinos puede ser. Dice, ¿qué dice? Yo soy profeta. Yo soy apóstol, dice. Pero ellos que enseñan, primero, el hablar lengua. Y segundo, la santa risa, dice, se ríe. Se ríe todo el tiempo. Veamos. Uno de los dos, primero, por falta de oxígeno, así está, durante 2-3 horas, porque sus conferencias dura casi 6 horas, 5 horas, ¿verdad? Entre 120 soles. Yo también era de Arequipa, durante 3 años y medio. Hay un estadio que se llama Coliseo de Niños. Si viene un pastor, un profeta colombiano, cola, ¿verdad? Pero se mira de la Biblia gratuito, ¿verdad? Entra, está abierta la puerta, nadie viene. Hasta las 11 de la noche tocando batería, dice, Espíritu Santo, grita, se resuena toda Arequipa, ¿ve? Y dice, soy sanado, pero a ese día si muere, ¿a dónde va? Al infierno. Pero si hay esos profetas y apóstoles falsos. El año 1903 comenzó la primera ola de pentecostalismo, se llama la lluvia tardía, dice. Y el año 1967, la segunda ola, ellos comenzaron a colaborarse con el catolicismo. Steve Hill, Benny Hinn, Peter Wagner, Yonggi Jo, Coughlin también. La tercera ola, estos días, ellos utilizan ese movimiento G12. Tenemos que levantar 12 apóstoles con pirámide, ¿verdad? Billy Graham, Lee Warren, Joel Austin, todos esos falsos maestros, ¿verdad? Lean sus libros. No sean engañados. ¿Qué dice la pantalla? Hechos capítulo 1, 22. No a través de la manera autoproclamada. Yo soy apóstol, no. Necesita esos requisitos. Primero, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. En otras palabras, para que sea un apóstol de nuestro Dios, tienen que ver su vida, 3 años y medio. Al mismo tiempo su resurrección también, como un testigo. No por la manera autoproclamada. Dios mismo, Jesucristo mismo tiene que levantar a sus discípulos. Y veamos juntos. 1 Corintios capítulo 15, 7 a 8.
Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y dice, al último de todos los apóstoles, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Quién es el último apóstol? Apóstol Pablo, ¿verdad? Apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 13, 8, las profecías también se acabarán. Porque ya tenemos los apóstoles, los profetas, todas esas personas, ¿verdad? Eran necesarios para escribir la Biblia, Santa Biblia. No para hablar lenguas, no para brincar en la iglesia. ¿Para qué? Para que la Biblia sea perfeccionada. Los 66 libros. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19, que dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Ella cómo se llama? La Biblia, la Biblia. Ya tenemos la Biblia, por esa razón no necesitamos los apóstoles y los profetas. Veamos la obra del diablo. Es la obra del diablo, ¿no? Ahora nosotros no estamos en este mundo simplemente, sino que estamos en la guerra de verdad. En la guerra de verdad. Cada día se abren dos caminos diferentes. El camino de vida y el de muerte. Solo la palabra de Dios puede ser una lámpara de nosotros. Únicamente la Biblia puede guiarnos por el camino correcto que se llama el cielo. Por este motivo nosotros aquí estamos reunidos, para que no seamos engañados. Vemos juntos la pantalla. 2 Corintios capítulo 11, 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, y otro evangelio que el que habéis aceptado, bien no toleráis. Aquí podemos ver diferentes tres cosas, ¿no? ¿Qué cosa? Otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Estos días hay muchas cosas tan diferentes. Primero, otro Jesús. Enseña a Jesucristo, pero solamente la bendición de Cristo, la bendición de Cristo. No enseña sobre el cielo, pero el infierno y la última condenación, ¿verdad? Se llama otro Jesús. Solamente habla de la prosperidad, la bendición nada más. Otro espíritu. Equivocados de conocimiento, como hemos visto en esos vídeos, ¿verdad? Otro tipo de espíritu. La sanación, la prosperidad, hablar lenguas, danza en la iglesia, otro espíritu. Y otro evangelio dice, otro evangelio. Por esa razón Juan Calvino, Arthur Tozer, Martin Lloyd Jones, así dijeron ellos, los dones del Espíritu Santo no pueden separarse de la palabra de Dios. Cuando la obra del Espíritu Santo se aparte de la palabra de Dios, la Biblia, ya no es un don genuino. Tozer así dijo, los dones del Espíritu Santo no se apartan de la verdad. Antes de considerar cualquier experiencia espiritual como un don genuino, debemos preguntar si está en armonía con la verdad bíblica. Muy bien. Y Martin Lloyd Jones, un gran pastor, que dice, la verdadera obra del Espíritu Santo no se da para confundir las emociones humanas. Siempre avanza en conformidad con la verdad de las Escrituras y confirma la palabra de Dios. Amén. Nosotros no tan difícilmente podemos ver, ¿no? ¿Qué cosa? La obra de nuestro Dios y la obra del diablo. Estos días hay muchos falsos dioses, muchos falsos apóstoles, hay muchos engaños, ¿no? Nosotros tenemos que discernir bien a la luz de la
Biblia. Por medio de todos esos remedios, nadie puede ir al cielo. Señor, Señor. Pero ¿qué dice? Apartados de mí, dice, apartados de mí. Ellos hablan lenguas, ellos muestran muchos milagros, señales, etc. Pero ¿qué dice? La puerta estaba cerrada delante de ellos. ¿Por qué? Para ir al cielo, ¿qué necesitamos? Está muy cerca su venida. ¿Cómo podemos ir al cielo? ¿Cómo podemos ir al cielo, verdad? Por medio de la sangre de Cristo, por medio del perdón de nuestros pecados. Yo soy salvo o no, está muy cerca su venida. Pero en el mundo podemos ver la obra diabólica, ¿verdad? ¿De dónde soy yo? En mi espíritu, ¿está corriendo la sangre de Cristo o no? Y delante de nuestro Dios, ¿todos mis pecados están perdonados o no? Tenemos que preguntarnos hoy a la luz de la Biblia. La primera señal del último tiempo es aparición de los falsos cristos. Ya está lleno. Y segundo, guerras y terrores. En Ucrania, ¿verdad? Armenia, Irán, Yemen, Etiopía, entre los Coreas también, está lleno de guerras. Últimamente ya, Rusia y Ucrania, entre ellos, Israel con Hamas, ¿verdad? Hay muchas guerras. Terrorismo también. Hambruna. La ONU advierte de que hay más de 820, ¿cuántos? Billones de personas hambrientas en el mundo. Es el mapa de hambre 2021, pero ahora más peor. ¿Qué dice? Cuando se calcula que una persona muere por hambre, ¿verdad? Cada 4 segundos. Cada 4 segundos, ¿quién muere? Un hombre muere por hambre. Justo en nuestro tiempo, ¿verdad? Terremotos. ¿Qué hablo más sobre terremoto? Hoy también hubo un sismo, ¿verdad? El año 1944 hasta 2024 se dispara el índice, ¿verdad? Se dispara. Justo porque está muy cerca su venida. Mapa de terremoto de España, de México, de Perú. ¡Wow! Todo rojito, ya todo, rojito. Mapa terremoto del mundo. Nadie puede evitar ese terremoto, ¿verdad? Últimamente Corea también se hay terremotos. En Turquía también, entre Turquía y Siria, más de 7 grados, ¿verdad? 7 grados, magnitud, ¿verdad? Y también últimamente Taiwán también, el año 2024, el año pasado. ¿Cuántos sismos se han registrado lo que va del año 2024? ¿Y cuáles han sido los más fuertes? Al día 400 movimientos ya. Y epidemia. Nosotros ya somos una generación que pasamos coronavirus, ¿no? COVID-19. San Mateo capítulo 24, 6 a 8, habrá peste. Segunda San Lucas capítulo 21, 11, pestilencias de pestilencia. Pero en griego, ¿cómo se llama? Thanatos, muerte y epidemia. Coronavirus y etcétera, otras enfermedades, ¿verdad? Universales. Grandes epidemias de la historia, pero muchas enfermedades tan grandes están enfocadas en ¿dónde? Siglo XIX, XX y XXI. Últimamente encontré un mapa. Las peores epidemias de la historia reciente. Coronavirus, el año 2019. Nosotros hemos perdido muchas personas, ¿verdad? Nuestro padre, madre, parientes, algunas personas por a su esposa, su esposo, nuestros hijos, etc. Aquí podemos ver muchas epidemias, ¿verdad? Enfriamiento del amor. Si está muy cerca su venida, que dice, se enfriará el amor de los humanos. El pecado se llenará en ese mundo, dice. Ese varón mató a su vecino porque estaba peleando, estaba discutiendo por caño de agua para abrir, más o menos abrir, ¿verdad? Sacó su pistola y disparó de frente por discusión entre sus vecinos. No aguanta su ira estos días porque se enfría su amor. Por bulla de su vecino, dispara de frente, no aguanta estos días. No solamente esas iras, sino que secuestros, aquí en Perú, bastante secuestros. En Huancayo, Lima, ¿qué hablo más? Nuestros padres pueden enviar a sus hijos de frente a sus colegios. No, jamás. Peligroso. ¿Por qué acompañan hasta su colegio? Porque recogen por secuestros. ¿Qué hacen? Venden sus órganos a otro sitio, ¿verdad? Más de 5.000 casos registrados que bullying. No solamente en la ciudad, sino no solamente en el mundo de los adultos, sino que entre los niños también hay bullying, pegando, haciendo bullying, ¿verdad? ¿Por qué? El mundo está totalmente enfriado, ¿ya? No solamente los alumnos, sino
el acoso laboral también, acoso laboral. Maltrata a sus laboradores, ¿no? A su jefe también. Cada día el amor se enfría. ¿Han visto esta noticia últimamente? Comisión de Justicia aprueba, ¿qué dice? Dictamen de unión civil entre personas de mismo sexo. Si está muy cerca su venida, el pecado se aumenta. Se llena. Se casa entre mismos sexos, homosexuales. Si se casa entre ellos, eso no es nada esos días, no es nada esos días. Oh, así están ustedes, no es nada, porque esos días se casan con los animales. Con gato, con perro, con caballo, con cabra. Esos días públicamente blasfemian el nombre de nuestro Dios. ¿Verdad? ¿Han visto Juegos Olímpicos? Así como es la última cena, ellos blasfemiaron, ¿verdad? Todo el mundo que dice, es una arte, dice. No es arte, dice blasfemia. Blasfemia en la inauguración de los Juegos Olímpicos en París. Es la época donde blasfemia el nombre de Dios. Es un mundo que no tiene temor hacia ese Jehová, el Creador. San Mateo capítulo 24, 32 a 33 dice, de la higuera aprenden la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas esas cosas, conoce que está cerca a las puertas. Nosotros, en resumen, hemos visto muchas señales de fin del mundo. En otras palabras, las señales que Señor Jesucristo vendrá al aire muy pronto. ¿Qué opinan ustedes? Y ahora, ¿cómo consideran en sus corazones? Pero hay muchas señales, ¿no? Hambruna, terremotos, el enfriamiento de amor, falsos maestros, Cristo, etc. Pero última parte, ¿qué fue? La independencia de Israel. La independencia también es una señal tan importante. ¿De qué? Si se independiza, Señor Jesucristo vendrá, dice. Pero ya pasó 80 años. ¿Por qué no viene? Eres paciente, ¿no? Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y conozcan la palabra de verdad. Por este motivo, aquí estamos sentados. Que sean adolescentes, niños, adultos, jóvenes, no importa. Todo aquí está sentado. ¿Para qué? Para que nosotros encontremos y hallemos el camino correcto, ¿verdad? El camino correcto. Yo soy el camino. No es un camino, sino que dice el camino. El único camino, ¿verdad? Nadie puede ir a Dios sino por mí. Por Cristo. ¿Por qué razón nos permitió las señales? Es para prepararnos o evitar, ¿no? El avisado ve el mal y se esconde. Los sabios se esconden al ver la tempestad, ¿verdad? Las plagas. Más los simples, insensatos, los necios pasan y reciben el daño. ¿Dónde está Cristo? Él vendrá, no creo. Serán juzgados, como el tiempo de Noé. Si termina la época de gracia de la iglesia, nadie puede ser salvo. Por este motivo, las iglesias están predicando el evangelio correcto, ¿verdad? Sean salvos. Aquí en la gigantografía, ¿cómo es escrito? Nosotros predicamos el correcto evangelio. No es un evangelio, sino el correcto evangelio. Al ver esa gigantografía, entran y escuchan y reciben la salvación. No por hablar lenguas, no por otros motivos, ¿verdad? Sino por medio de la palabra de Dios, recibimos la salvación y nos convertimos como hijos de Dios. Entonces, ¿cuándo terminará este mundo? Que dice, al ver la higuera, ¿verdad? Si brota, ¿verdad? Si da las hojas. En otras palabras, al ver esas señales, al ver la independencia de los israelitas, tenemos que esperar su venida. Pero para los cristianos será un día muy hermoso. Todo está cansado, ¿verdad? Por sus trabajos, por estrés, etc. Los cristianos verdaderos esperan a Cristo con gozo, con deseo, ¿verdad? ¿Cuándo vendrá mi Señor? Pero los pecadores y los cristianos falsos, con temor espera. ¿Vendrá? Un día que me congrego, si parece que yo puedo ir al cielo. Pero si me faltan 2 semanas, 3 semanas, me dudo. ¿Yo podré ir al cielo o no? Voy a llamar a pastoría, voy a pedir una consulta. Todavía no es salvo. Porque esa cuestión está totalmente relacionada con mi espíritu. El hombre morirá una sola vez, pero después de eso, ¿qué dice Hebreos capítulo 9? Juicio. Por este motivo nosotros sí o sí tenemos que respetar la palabra de Dios y aprender la palabra de Dios.
Señor Jesucristo viene al aire, ¿cómo será en esta tierra? Pura plaga, pura plaga. Segunda de Tesalonicenses 4, 16 a 17, y 1 Corintios capítulo 15, perdón, aquí 1 Tesalonicenses, por favor, ¿ya? Que dice, yo leo para ustedes, 1 de Tesalonicenses 4, 16 a 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitará primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y allí estaremos siempre con el Señor. 1 de Corintios capítulo 15 también dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nuestro Señor Jesucristo nos explica muy bien sobre arrebatamiento, rapto, eso se llama su venida. Si el Señor Jesucristo viene al aire, lleva a sus hijos, solamente a sus hijos, para que no entre a una gran tribulación, ¿verdad? Que dice, el uno será tomado, el otro será dejado. Podemos ver el mensaje de nuestro Dios, ¿no? Eres misericordioso, pero eres santísimo. Dios da la oportunidad, pero si no escucha y rechaza hasta el fin, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿cómo será? El otro será dejado. Podemos ser este tipo de personas nosotros también. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Vendrá la hora que no pensáis, dice San Mateo 24:44. Porque dice, vosotros estad preparados. Conmigo leamos juntos para repasar, ¿ya? San Mateo capítulo 24, versículo 44. Conmigo leamos juntos. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo de Hombre vendrá a la hora que no penséis. A la hora que no pensáis. Por este motivo nosotros, cada domingo, cada miércoles, tenemos que examinar nuestra fe. Y los que todavía no conocen a Cristo tienen que recibir la salvación. Otro trabajo más. Eso se llama el rapto. En otras palabras, se llama la venida de Cristo al aire. ¿Por qué vendrá entonces Jesucristo?
Pero primero nosotros tenemos que saber bien este punto tan importante. Jesucristo, quiero preguntarles con respeto, ¿Jesucristo nació o no en esa tierra? ¿Nació o no en esa tierra? Sí, nació, ¿verdad? Históricamente, Señor Jesucristo nació en esa tierra. Hasta hoy nosotros hemos aprendido muchas palabras reales en la Biblia. Primero, Dios creó el mundo. Y a la luz de la Biblia nosotros sabemos bien que Dios juzgó esa tierra. La historia de Adán y Eva también fue real, ¿verdad? Y la de Noé también fue real. Y todavía ese pueblo que se llama Israel existe en esa tierra. Según la palabra de Dios, ellos fueron juzgados. Y literalmente, ellos fueron restaurados, ¿verdad? Ya estaban todavía en su tierra. Entonces, su rapto, su venida, ¿se cumplirá o no? Literalmente se cumple. Escucha, de repente puede sentir un temor, ¿verdad? Sí, es algo muy natural ya. Es algo muy natural, porque de vez en cuando nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios a la ligera, ¿verdad? A la ligera. Pero tenemos que temer a Jehová. Proverbios capítulo 27, 12. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan, que dice, el daño. En otra versión que dice, el prudente ve el peligro y lo evita. ¿A qué se refiere ese peligro? Ir al infierno, ser juzgado durante 7 años, etcétera, ¿verdad? El insensato sigue adelante y recibe ese daño. Señor Jesucristo pronto vendrá para llevarnos. Hemos visto, ¿verdad?, esas señales. Sí. Algún día Señor Jesucristo vendrá muy pronto y llevará a su iglesia. Nadie puede ser salvo. Entonces, ¿qué sucederá en esa tierra? Los pecadores, los que hayan rechazado la palabra de Dios hasta la muerte, hasta la sangre, ¿verdad? Los ateos, etcétera, entrará de frente a 7 años de gran tribulación. Vamos capítulo 8, versículo 11 a 13. Aquí podemos ver una profecía, doble profecía, ¿no? Para su tiempo contemporáneo y para el tiempo de 7 años de gran tribulación. Ahora estamos en la época de la iglesia, época de la gracia. Todos pueden ser salvos. Ahora escuchar la palabra de Dios. Si viene Jesucristo al aire, lleva a su iglesia y comienza el último juicio en esa tierra. ¿Qué dice? He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Durante 7 años de gran tribulación. Después de la venida de Señor Jesucristo, nadie puede recibir la salvación. Versículo 12. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrían, que dice, buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo, las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Las 7 palabras, hambre, palabra de Dios. Nadie puede ser salvos. Nadie. Durante 7 años de gran tribulación, el anticristo se levantará y Dios abandonará este mundo. Entregará en la mano del diablo para que masacre ese mundo. Pero en ese tiempo el anticristo utilizará esa manera. Apocalipsis capítulo 13, 16 a 18. Durante 7 años de gran tribulación, ¿verdad? Puro plagas. No hay Espíritu Santo, no hay iglesia verdadera. Los que rechazan la palabra de Dios, ¿verdad?, entrarán ahí y verán la cara del anticristo. Pero anticristo así reinará esta tierra, a través de una marca. Y así a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o la frente. Hasta hoy nosotros hemos visto muchas profecías cumplidas, ¿verdad? Esa palabra también se cumplirá muy pronto. Y que ninguno pusiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. El anticristo, durante 7 años de gran tribulación, durante la tribulación, ¿verdad?, dominará este mundo a través de ese sistema, para que compre y venda. Pero versículo 18, así hay sabiduría, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, tú eres sabio, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es, que dice, 666. Esta profecía también se cumplirá muy pronto. Pero no tan difícilmente podemos ver ese sistema 666.
Este sistema código de barra, ¿no?, fue inventado en 1968. Cuando se trata de tecnología de procesamiento informativo, ¿verdad? El sistema 666 es más destacado. Hay sistema 999, etcétera, pero el sistema 666 es más, que dice, más destacado. Podemos ver los productos peruanos, ¿verdad? Ahí tiene código de barra. Las barras más largas y grandes, que dice 666, así se refiere. Pero ellos no van a tatuar a nosotros, el anticristo, sino que dice implanta en nuestro cuerpo, en la mano derecha, en nuestro cuerpo. Adiós al efectivo. ¿Por qué entonces será así? Hay mucho robo, ¿verdad? Hay mucho robo, engaños, para evitar esos problemas. Ese mundo de la tribulación, ¿no? Anticristo para controlar, para observar a todos los pecadores, al mismo tiempo para reinar, ¿verdad?, de sus informaciones, vidas, implantará a ustedes, a los pecadores, a los incrédulos, ¿verdad?, ese chip, ¿verdad? Los implantes de microchip que te permiten pagar con la mano. Microchip implantado en la piel. Es todavía ciencia, ¿qué dice? Ficción, hoy ya una realidad en Europa. ¿Sabe esto? En Europa ya utilizan. Primero ellos probaron a través de los animales, en llama, vacas, ovejas, ellos implantaron, ¿verdad? Pero estos días se implantan en la piel, en el cuerpo de los hombres. Pero tristemente, muchos peruanos, los sudamericanos también aman mucho a Papa Francisco, ¿verdad? Y dice, el Papa Francisco hace público apoyo implantación de chip RFID. El Papa Francisco ha salido en apoyo vocal de tecnología microchip, ¿verdad? Microchip. Esto el año 2000, ¿qué dice? 2014, en Vaticano ya. El Papa Francisco apoya públicamente la implantación de chip en el Vaticano. El que dice, podemos decir que no hay nada que indique que los chips RFID de microchip, ¿verdad?, son satánicos, de todos modos. En tal caso, esos dispositivos son una bendición de Dios mismo. ¿Qué dice? Ese chip no es algo satánico. ¿Qué opinan ustedes? Si no es satánico, ¿verdad?, sino diabólico, ¿verdad? Diabólico. Así está jugando con las palabras. Todo está listo. El anticristo también está con nosotros ahorita. No sé dónde está, quién es él, pero está. Las señales, todos se han cumplido. ¿Qué falta? Solo venir el Señor Jesucristo y entrar nomás en la gran tribulación. Todo está listo. San Mateo capítulo 25, 34, 41. El último versículo de hoy. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque el hombre se va al infierno. El infierno está preparado para los ángeles del diablo y del diablo. ¿Por qué se va al infierno esas personas? Porque está en el camino del diablo. Sigue y va y cae en el infierno. No por la maldición de Dios, ¿no? Sino que ellos mismos están tomando voluntariamente este camino. A la diestra, a la derecha, ¿verdad? A la izquierda. Nosotros sí o sí tenemos que estar en donde? A la derecha de nuestro Dios. ¿A qué se refiere esto? Ser salvo. ¿Cómo podemos evitar de esas maldiciones? ¿Cómo podemos ser libres de esas maldiciones y tribulaciones? La respuesta es muy sencilla y simple. La Biblia que dice, venid y oíd, y su alma vivirá. Si nosotros recibimos la salvación por la sangre de Cristo, por medio de perdón de pecados, podemos ser libres de esas maldiciones. Si el Señor Jesucristo vuelve al aire, nos llevará con gozo. Nos llevará con la felicidad, ¿verdad? Con felicidad. Está muy cerca su venida. Muchas personas están tomando esas palabras, esas profecías, esos mensajes de nuestro Dios a la ligera, como si fuera una broma. Como los yernos de Lot, ¿verdad?
esa ciudad será quemada. Ay, no me miente. Existen esas personas. Pero podemos ver, ¿no? ¿Qué cosa? Las historias son reales en la Biblia. Al mismo tiempo, hemos visto las señales cumplidas. Y también estamos esperando las señales que van a cumplirse. ¿Qué cosa? Rapto. Y la gran tribulación y el infierno. ¿Cuál es más miedoso? ¿La gran tribulación o el infierno? El infierno. La tribulación solamente 7 años, limitado. Pero el infierno es eterno, para siempre. Allí no mueren gusanos. Nosotros, aprovechando ese tiempo, sí o sí tenemos que salvar esa oportunidad. Salvar esta oportunidad para ser salvos. Sepamos la salvación correcta por medio de la Biblia. Seamos salvos bíblicamente por la sangre de Cristo. Les presento la otra profecía más cierta, 100%, que dice, todo el hombre muere. Vamos a prepararnos nuestra muerte. Nuestro Dios nos ha dado esta oportunidad. Hoy también 11 personas murieron por accidente. Cada día mueren muchas personas. Yo encontré varios jóvenes que se jactan de su salud, ¿verdad? Soy joven. O tengo 18 años, 20 años. Pero no sabe cómo es insensato, ¿verdad? Hoy puede morir, mañana también puede morir, ¿verdad? Nadie sabe. Pero algo más triste es que esa muerte no es el fin. Para los pecadores les espera, ¿qué cosa? El infierno eterno. Nosotros, durante esa semana, primero para los hermanos que todavía no conocen a Cristo, tienen que ser salvos por medio de la palabra de Dios. Para los hermanos que están dudándose de su salvación, tienen que confirmar su salvación. Y para los hermanos ya, tienen que esforzarse más escuchando la palabra de Dios. Para su edificación de su cuerpo, para evangelización, ¿verdad? Por este motivo nosotros aquí estamos reunidos. Hoy también nosotros aquí estamos para escuchar la palabra. Hemos escuchado muchas palabras. ¿Qué tipo de persona tenemos que ser, verdad? Un salvo verdadero. Delante de la palabra de Dios, nosotros tenemos que ser humildes y auténticos, ¿verdad? Auténticos. Tenemos que dejar cada día nuestro propio ego, nuestro propio ser, nuestro propio pensamiento y nuestra propia terquedad también, terquedad. Dejen sus propios méritos, dejen sus propias justicias, dejen. Y luego escuchen la palabra de Dios. Acérquense para Dios a su camino de manera sincera y humilde. Mañana también se realiza la palabra, el 4º día de seminario. Mañana nosotros aprenderemos la palabra más importante y vital acerca de nuestro estado espiritual. Si Dios está vivo, la Biblia es real y muchas profecías sean cumplidas. Por eso, ¿qué tiene que ver conmigo la Biblia? Mañana vamos a profundizar más ya la palabra de Dios. Les pido que vengan al tiempo como hoy, ¿verdad? Puntualmente, y espero que todos regresen con seguridad y con bien. Voy a orar por ustedes. Gracias a ustedes por sus atenciones. Terminemos con mi oración. Oremos juntos. Oh Dios grandioso, y el que nos ama, pero el que es santísimo y odia los pecados. Gracias a Dios por su misericordia, por tu misericordia, por tu gracia. Aquí estamos nosotros escuchando tu palabra. Hoy también nosotros hemos escuchado tu palabra, tu mensaje, Dios. Dios, enséñanos por favor tu corazón y tu mensaje. Te ruego que nos hagas sinceros y auténticos delante de tu palabra. Dios, hoy nosotros hemos visto muchas señales tan trágicas y miserables. Haznos para que nosotros podamos escuchar tu palabra hasta el último día de ese seminario de la Biblia. Y también nosotros deseamos ser salvos. Si de repente hay algunas personas que todavía no desean ser salvos, abre sus corazones para que escuchen tu palabra y oigan tu palabra, Dios Padre. Y por último, nosotros ahora vamos a regresar a nuestra casa. Sinceramente nosotros no sabemos nada qué va a suceder después de 5 minutos o un día. Dios, guarda nuestra salud, guarda nuestra vida para que nosotros seamos salvos y veamos tu cara cuando tú vuelvas al aire. Dios, encomendamos todo el cronograma de ese seminario de la Biblia en tus manos poderosas para que muchas personas sean salvas y confirmen sus salvaciones. Hemos orado, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.